Día 16. Un niño desconcertante. Solemos indicar este episodio como la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo. Lucas 2, del 41 al 51. En realidad, el hecho nos induce a reflexionar sobre la misión de Jesús Maestro, sobre su conciencia de ser el Hijo de Dios y sobre la redención por medio de la cruz. Un acontecimiento de gran importancia profética, el único que nos narran los evangelios, interrumpiendo casi el largo silencio sobre los años pasados por Jesús en Nazaret. Un estudio pormenorizado al que aquí nos limitaremos a aludir, nos habla del alcance real del episodio. Jerusalén para Lucas, como ya lo hemos dicho, es la ciudad de la crucifixión. Su relato evangélico se desarrolla como único itinerario de Jesús hacia Jerusalén, donde sufre la pasión. También las otras dos veces en las que Lucas habla de la presencia de Jesús en la ciudad santa, hacen referencia directa al Calvario. Ya lo vimos cuando Jesús fue presentado en el templo. La profecía de Simeón sobre el niño y sobre la madre contienen una referencia preciosa. También en este episodio del niño de 12 años, aunque no parezca a primera vista, está implícita la referencia al misterio pascual, que confiere el hecho de un significado de preanuncio y preparación. Este es su profundo valor. La pérdida de Jesús y su desaparición son un indicio de lo que será su muerte. Los 3 días de búsqueda con la ansiedad de volverlo a ver guardan relación con los 3 días que pasó en el sepulcro. El feliz hallazgo es un preanuncio de su gloriosa resurrección. Tenemos, pues, un vislumbre del drama de la cruz, con su aspecto de atroz sufrimiento orientado a la gloriosa conclusión. Por eso, el hecho es visto como anticipación profética y preparación para el misterio pascual, misterio de muerte y de resurrección, de dolor que transforma en gozo, de derrota convertida en victoria. Detengámonos en algún detalle. Los escribas y fariseos se mostraron muy acogedores en los locales contiguos al templo, con los jóvenes que acudían a Jerusalén con ocasión de la Pascua. Era un momento precioso para tratar con aquellos grandes expertos en Sagrada Escritura que dedicaban la vida a su estudio y a la predicación. Con frecuencia se trataba de personajes famosos, cuyas sentencias eran referidas incluso en las aldeas más remotas. En familia era el padre el que leía y explicaba la Biblia. Después se contaba con la instrucción en las sinagogas, donde podía intervenir cualquiera de los presentes. Pero en Jerusalén se encontraban aquellos a quienes nosotros llamaríamos teólogos famosos o profesores universitarios. La inteligencia de Jesús y sus respuestas causan estupor. No hay que pensar en su enseñanza, hecha con autoridad. Es más probable que los doctores se admiraran al ver que aquel niño venido de Nazaret, es decir, de un pueblo sin importancia alguna y carente de escuelas rabínicas, tuviera tanto celo y tanto conocimiento de la palabra de Dios y supiera responder tan sabiamente a las preguntas que se le hacían. Tampoco cabe pensar que demostrara originalidad. Más bien, habría despertado admiración por su amor a la palabra de Dios y por su celo al interpretarla de un modo más conforme al espíritu que a la letra. El hecho de que se quedara en la ciudad sin que sus padres se percataran se explica fácilmente si pensamos en cómo se efectuaban los viajes en caravana. Partían en grupos. Hacia la primera etapa establecida, los chicos podían irse con quien quisieran. Solo al llegar al destino, se recomponían las familias
y cuando llegaban los últimos contingentes se descubría quién faltaba. Así, después del primer día de la partida y el segundo día del regreso con otra caravana, finalmente al tercer día los padres encontraban a su hijo, donde sin duda habían pensado que estuviera. No hay duda de que la importancia del episodio se incrementa con la pregunta de María, pues una vez más, en primer plano, y la misteriosa respuesta de Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tal vez dado el conocimiento que la madre tenía del hijo, el interrogante incluía muchas posibles explicaciones. ¿Has tomado alguna decisión particular en vísperas de alcanzar la mayoría de edad a los 13 años? ¿Estás ya realizando un programa propio? ¿Nos hemos equivocado quizás en algo? ¿Hay un viraje en tu vida? Explota con amabilidad el dolor que han sufrido aquellos días. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, destrozados. Lucas usa el mismo término del que se servirá para indicar las penas del infierno. Y para aquellos santos padres fueron exactamente 3 días de infierno. Entonces se oyen las primeras palabras de Jesús que refieren los evangelios. ¿Para qué me buscabais? No es fácil comprender una pregunta que responde a otra pregunta. Tal vez fuera una referencia a cuando los padres le habían ofrecido al Padre con una oblación a la que María se había asociado plenamente. Aún más misterioso resulta el otro interrogante. ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas o de la casa de mi Padre? Aquí se aprecian claramente 3 contraposiciones: la casa del Padre y la casa de los progenitores, la obediencia al Padre y la obediencia a los progenitores, la persona del verdadero Padre respecto al Padre davídico, que no es humillado sino reducido a su rol. Es una respuesta oscura, tanto para María como para José, puesto que el Evangelio afirma: ellos no comprendieron. Están gozando del hallazgo, que es un preludio del gozo pascual. Pero viene espontáneo pensar en la observación de Isaías. Verdaderamente eres un Dios oculto. Isaías 45:15. Es quizá una velada preparación a los muchos sufrimientos que María sufrirá sin entenderlos de inmediato. También para ella hay porqués que no tienen respuesta en esta tierra, como lo sabrá para el mismo Jesús cuando grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Mateo 15:34. La respuesta solo llegará más tarde y la dará Jesús mismo a sus discípulos de Emaús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera tales cosas para entrar luego en su gloria? Lucas 24:26. La respuesta no viene ni de la cruz ni de la muerte, sino de la resurrección. Como conclusión del episodio, vemos que los santos esposos no preguntan más. Se fían de Dios y vuelven a casa, donde Jesús se porta como un hijo obedientísimo. Reflexiones sobre María. El Señor no la libró ni del dolor ni del tormento de no entender. Para una madre siempre es penoso no comprender a su propio hijo. María se fió siempre de Dios a los ojos cerrados, sin pretender explicación alguna. La ocasión de este gran dolor fue la visita ritual a Jerusalén. A veces el Señor nos pide los sacrificios más grandes, precisamente en los momentos que menos los esperamos. Sin embargo, esta prueba fue para María justamente un don, una preparación necesaria. Reflexiones sobre nosotros. No nos sorprendamos cuando la vida nos presente tantos porqués a los que no podemos dar respuesta.
el niño que sufre el síndrome de Down, los esposos que dejan y que desean tener hijos y no lo consiguen. Todo el vasto campo del mal y del dolor. Debemos fiarnos de Dios. Las explicaciones llegarán más tarde y solo se comprenderán en la otra vida. Conformarse con la voluntad de Dios es verdadera sabiduría, aunque no comprendamos los motivos que la provocan. Este episodio reitera el primado absoluto de Dios, incluso con relación a las personas más autorizadas y queridas. Los deberes para con Dios se imponen a cualquier otro tipo de deber.